Bueno, y seguimos con esta primavera, ¿no? Esta primavera que se va a hacer el FMI lamentablemente con nuestro país, y el análisis va a estar en las manos de los chicos de Jueves Libre. Está ya Carlos Morelo y Malvina Gareca con nosotros, obviamente. Vamos a verlos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá nuevamente en Jueves Libres, por supuesto con Carlos Morelo. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Malvina, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Para analizar, bueno, acá la realidad. La semana, ¿no? La semana ha sido intensa, viaje de Macri a Estados Unidos a charlar con el Fondo Monetario, renuncia de Caputo, el dólar, el nuevo acuerdo con el Fondo, más plata, un paro en el medio. Una semana intensa. Una semana bastante intensa, ¿no? Y bueno, como decía Mabel, bueno, lamentablemente quienes van a hacerse acá la primavera, como decía Mabel, es el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque ha hecho un nuevo préstamo a la Argentina. Bueno, Macri fue en busca de ello, y por supuesto a esto se le suman también nuevas condiciones, ¿no? Así es. Bueno, estaba en una situación muy complicada el gobierno nacional y todos nosotros, culpa de algunas medidas equivocadas del gobierno nacional, ya que a los inversores no vienen a la Argentina, únicamente vienen si tienen una tasa de ganancia importante en la especulación financiera, ya sea a través de los bonos, a través del dólar. Entonces había existe, pero existía mucho más antes de este acuerdo, temor en los acreedores y temor en el mundo financiero, porque no sabían si la Argentina podía pagar los vencimientos de deudas que hay el año que viene. El año que viene vencen alrededor de 20.000 millones de dólares de deuda. Y bueno, entonces muchos dijeron, no, Argentina capaz que no paga las deudas, no vamos a comprar más bonos de deuda argentina, no vamos a ir a invertir a ese país. Los grandes medios que analizan la situación financiera del mundo hablaban de los riesgos de Argentina, y Macri, envuelto en ese clima, no tuvo otra mejor idea que ir de nuevo corriendo hasta el Fondo Monetario Internacional y decirle, muchachos, por favor, sálvenme, que la situación está muy difícil y ya nadie cree en mi gobierno y ya nadie cree en que Argentina sea un país solvente. Por favor, queremos más plata. Queremos más plata. Bueno, la famosa desconfianza, ¿no?, que había, y bueno, hay que ver si es que se va de parte de los inversores hacia nuestro país, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, tenemos ahí unas placas como para aclarar un poco en qué consiste, cuáles son los puntos que se han hablado. Hubo un nuevo acuerdo, consiguió un poquito más de plata, bastante más plata. Pero como vos decías, vamos a analizar cuáles son las condiciones de este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, que aparte hace pocos meses tuvimos otro acuerdo. Y hace un par de meses venimos teniendo una distinta política monetaria, distinta política hacia el dólar, distinta política antiinflacionaria. La verdad que el rumbo económico del gobierno va, viene, avanza, retrocede. Muchas modificaciones en el medio, ¿no? Sí, difícil que tengamos certeza de lo que va a pasar si de un mes al otro cambian tantas cosas. Bien, bueno, ¿cuánto es lo que se ha pedido? Nosotros, bueno, ya el país había pedido y se le había hecho un préstamo de 50.000 millones de dólares, ¿no? Ahora se le estaría aumentando 7.100 millones de dólares. Consiguió 7.100 millones de dólares más Macri. Consiguió esto, digamos, sí. Bueno, como para que esto que decías vos, que el año que viene hay un vencimiento, ¿no? Bueno, es un poco, creo yo, para asegurar de que él va a pagar, de que el país va a pagar esos intereses que ya se nos vencen el año que viene. Porque en realidad ya el fondo de toda esa plata va desembolsando una parte importante. Ahora, todos esos dólares que entraron del primer acuerdo con el fondo a nuestro país, que están incluidos ahí en esa cifra, no han ido a desarrollo. Lo único que han ido es a pagar deuda y a frenar la corrida cambiaria. Esos dólares entran al país y se van. Y se van, digamos. No es que no se van a obras de infraestructura que van a hacer un país más grande, que van a ser funcionales al desarrollo argentino, no. Toda esa plata entra y se va. Y se va. Veamos otra plaquita, por favor. Bien.
Se van a hacer nuevos desembolsos, ¿no? Para lo que resta del 2018, estos desembolsos previstos se elevan de 6.000 millones a 13.400 millones de dólares. Le van a dar una cantidad de plata en lo que resta del año a Mauricio Macri, sus amigos del Fondo Monetario Internacional, a quien él dijo que tenemos que aprender a querer, sobre todo a su presidenta Christine Lagarde. Nos vamos a enamorar de ella, dijo. Así dijo que los argentinos nos vamos a enamorar de Christine Lagarde. No sé si tanto así con las medidas que nos van a imponer. Bien, bueno, en este sentido se dice que se le estaría ya desembolsando, o no se dice, o sea, se le está desembolsando a este gobierno nacional gran parte ya de lo que se ha pedido, ¿no? Por lo menos para lo que resta de el mandato presidencial de Mauricio Macri. Esos 50.000 millones de dólares que en el primer acuerdo, repito, el primer acuerdo no fue hace 3 años. En junio fue en junio, fue hace un par de meses, y ya hubo que variar las condiciones del acuerdo y ya hubo que ir corriendo al Fondo Monetario a solicitarle más plata y que haya otro acuerdo. Repito esto porque te da la certeza de que el equipo económico de Mauricio Macri, lejos de ser el mejor de los últimos 50 años, va a los tumbos, va a los tumbos. Va improvisando. Va improvisando, va fallando, va equivocándose permanentemente. Y bueno, el acuerdo primitivo decía que esos 50.000 millones de dólares iban a llegar en varios años, en tandas, un poco en el 2018, 19, 20, 21. Y ahora logró que la mayoría de casi todo, casi el 100% de este acuerdo que se extendió en 7.000 millones y ahora son 57.000 millones de dólares, van a llegar al país durante este año y el año que viene. Así es. Es decir, que para el próximo, digamos, mandato de otro gobierno, por ejemplo, que no sea Mauricio Macri, ya no llegaría, ¿no? Da la impresión que, bueno, que ahí está un poco este apoyo que dice el que tiene, porque, bueno, se le están adelantando, ¿no? Sí, al que venga, las deudas. Las deudas, eso seguro. Lo que sí le queda al que venga son las deudas. Si cambia el gobierno el año que viene, toda la plata de este acuerdo con el fondo no le va a llegar porque le va a llegar a Macri y al que venga le va a llegar un poquito y le va a quedar toda la deuda. Una factura así de todo lo que tiene que pagar. Una factura grande a pagar. Terrible. Bien, veamos otro punto, ¿sí? El anterior, por favor, que creo que se nos fue. Ahí está. Bien, entonces, el acuerdo también establece que los recursos disponibles en el marco del programa ya no se considerarán de carácter precautorio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significaba eso? Que toda la plata que nos prestaba el Fondo Monetario era para prevenir alguna corrida cambiaria, para prevenir pagar lo que debías. O sea, se sabía desde un principio que no se la podía tocar esa plata. Claro, que no era para el desarrollo nacional, sino que esto era para garantizar a los acreedores de nuestro país, que son muchísimos y le debemos mucha plata, para garantizarles que se les iba a pagar sus deudas. Bien, ahora las autoridades tienen la intención de que los puedan autorizar, digamos, para que esto sirva para refuerzos presupuestarios. Claro, respaldar los presupuestos. Vos sabés que no, me cuesta creer que vaya a ser así. Me parece que este nuevo acuerdo con el fondo y esta plata que va a llegar sigue teniendo el fin que tenía antes, que es pagar deudas, y dar una señal a los actores económicos, al mercado, de que Argentina tiene respaldo económico como para seguir tomando deuda. Claro, sí. Ni más ni menos que Cuesta eso. creer que digan, bueno, vamos a utilizar este dinero para, no sé, crear fuentes laborales, para crear escuelas, para salud. hacer obra pública. ¿No? Teniendo en cuenta la composición también del presupuesto y demás. Sí, no. Está complicado eso. Sí, nos prestan plata para que paguemos lo que debemos, lo que nos prestaron antes. Y así, ¿no? Es una bola. Sí. Bien, veamos qué otro punto tenemos. Bien, esto es importantísimo, ¿no? Porque tiene que ver con el dólar, ¿sí? Esto es lo que nos piden. Esto es lo que nos piden Recién, ellos. Veíamos qué nos dan. Sí. Nos dan más plata, no se sabe la tasa de interés, no se sabe. Y ahora, porque el Fondo Monetario no te da plata gratis. No, te da nunca plata fue así. Y te exige medidas de política económica. Y ahora empiezan las exigencias. Bueno, una de las exigencias tiene que ver con que el dólar, ¿sí? esté ahí, digamos, ¿no? Sea un tipo de cambio flotante en el cual no haya intervención de parte del Estado, salvo que sea menor a 34 pesos. Pone dos bandas. El Fondo Monetario dice, a ver, ustedes en Argentina tienen que tener el dólar entre dos bandas.
34 pesos y 44 pesos. Si toca alguna de las dos bandas, recién puede intervenir el gobierno nacional o el Banco Central con política de bajar o subir el dólar. O sea, atan de mano al gobierno nacional para intervenir en el mercado cambiario. Esto significa que el dólar ayer cerró a 39 y pico, hasta que no llegue a 44, el gobierno nacional no puede hacer nada. Claro. Aun cuando la suba del dólar, sabemos todos que es inflacionaria. Eso es una política muy riesgosa, porque aparte entre los 34 y los 44 hay un porcentaje muy amplio. Claro. Muy amplio. Y no solo que el Fondo Monetario dice no apelen a ningún tipo de medidas para frenar el dólar, salvo si se va arriba de 44 pesos, sino que estas bandas se van modificando mes a mes. Y a fin de año la banda superior va a estar en 48 pesos. O sea, el Fondo Monetario le dice a los argentinos, a fin de año el dólar puede estar a 48 pesos y ustedes no pueden hacer nada para bajarlo, no pueden hacer nada para frenar la suba del dólar, porque si no, no les prestamos la plata. Esto es muy riesgoso porque sabemos que la suba del dólar es inflacionaria. Sube el dólar y eso se traslada inmediatamente a los precios. Entonces, que aten de mano al gobierno para que no pueda intervenir en el mercado cambiario, repito, es ceder soberanía económica, es ceder la posibilidad de regular una de las variables económicas más importantes y con más incidencia en la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas, como lo es el precio del dólar. Bueno, terrible ese punto. Y, por supuesto, con todas las consecuencias en la inflación, ¿no? Acá otro punto más que tiene que ver con que el gobierno abandona definitivamente el sistema de metas de inflación. Y eso también es un punto importante. Es importante, pero aparte ya lo había abandonado hace tiempo porque nunca le pegaron a las metas de inflación. Decían, vamos a tener 20% de inflación este año y ya, para este año 2018, preveían en un principio un 13% de inflación. Después un 15% y después ya 28% y después 32% y ahora nos vamos más del 40%. Ya no sabemos si vamos a andar en el 45% de inflación. Así que el Fondo Monetario le dijo, muchachos, dejen de hablar de metas de inflación porque ustedes no pueden hacerlo. Cambiemos entonces esto, dice, y ahora van a pasar a un régimen de control de la cantidad de dinero en la economía. Eso es gravísimo, durísimo, durísimo. ¿Qué le impuso el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Mauricio Macri? Por un lado, que no puede intervenir en el mercado cambiario, o sea que no puede incidir con políticas para frenar el aumento del dólar. Y por otro lado, le dice, en esta placa que estamos viendo, le dice, a ver, ustedes en la Argentina no pueden emitir más dinero. Ya está. Con el circulante que hay en su país, se van a tener que mover hasta junio del 2019. Te quitan otra de las herramientas económicas que tiene un país, como es la emisión de dinero. Porque si vos querés desarrollar el mercado interno y necesitas aumentar salarios públicos, aumentar jubilaciones, aumentar asignaciones universales o aumentar el dinero destinado a la obra pública, podés emitir dinero. Claro. Bueno, ahora el gobierno nacional se ató de manos en la emisión de dinero. ¿Qué significa esto? Que vamos a una recesión tremenda, a un estancamiento de la economía durísimo, porque el gobierno no puede imprimir ni 100 pesos más en billetes. Acá directamente tenemos que decir que estamos sometidos a las condiciones del FMI, que no son menores, ¿no es cierto? Para las consecuencias en el país, el enfriamiento de la economía y todo lo que va a implicar, por supuesto, que, si ya venimos como venimos con la economía y las consecuencias, hay que ver hasta el año que viene lo que va a hacer esto, ¿no? Sí, si podemos volver a la placa anterior, señor director, esa medida de ustedes no emiten más dinero es tremenda, es durísima. Ahí está, el gobierno, el Banco Central no va a aumentar el nivel de la base monetaria hasta junio del 2019. Son muchos meses, ¿no? Son muchos meses. Esto, no solo por nosotros está dicho, sino por todos los economistas heterodoxos, ortodoxos de las distintas líneas, han dicho, esto es atarse de manos y esto es recurrir a un estancamiento económico como única
posibilidad de frenar la inflación. A ver, ustedes van a enfriar la economía, no van a emitir más dinero, no van a aumentar más las jubilaciones, todos los salarios, se van a manejar con la plata que hay en el mercado interno y... Con la devaluación que significa también para todos los sueldos y demás, Sí, ¿no es cierto? sí, esto es recesivo, pero ya venimos en caída de la actividad económica muy fuerte, pero después de este acuerdo del gobierno nacional con el Fondo Monetario, se va a profundizar la recesión, se va a profundizar el enfriamiento de la economía, se va a profundizar la baja del consumo, y si baja el consumo ya sabemos qué pasa, ¿no? Baja la producción, hay menos trabajo, durísimo. Muy, muy duro este tipo de condicionamiento. Vamos a ver otra plaquita que tenemos por ahí. Bien, bueno, esto que hablábamos nosotros, ¿no? Esta zona de no intervención de parte del Estado se va actualizando, ¿no? Y el techo va a estar, como decíamos, en diciembre en 48 pesos. Sí, así que el fondo dice, a ver, si ustedes tienen un dólar a 48 pesos en diciembre, no van a poder intervenir, claro, no van a poder hacer nada, no van a poder usar los recursos y las políticas y las maniobras del Banco Central ni del Banco Nación, qué sé yo, para frenar la subida del dólar o para estabilizarlo o para bajar el precio del dólar. O sea, vos fíjate, la subida del dólar es inflacionaria e impedir que se impriman billetes es recesivo. Una combinación tremenda, inflación con recesión, que es lo que estamos viviendo, ¿no? La actividad económica planchada y una inflación que ya no se sabe a cuánto va a llegar durante este año 2018, ya no sabemos, 40, 45. Bueno, el dólar de ayer a hoy también volvió a aumentar, el dólar está, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que con toda esta incertidumbre económica, incluso matizada por la renuncia de Caputo al Banco Central, en medio de estas negociaciones, ¿no? Cuando Macri fue, le dijo a todo el mundo, confíen en la Argentina, que está todo tranquilo, que está todo bien. Había un paro general en la Argentina muy fuerte y además renuncia el presidente del Banco Central, una de las autoridades más fuertes del equipo económico de un país. En medio de esto renuncia Caputo, entonces no hay certeza de que este plan vaya a funcionar, de que de acá en más la economía vaya a despegar. Entonces, lógicamente, muchos de los inversores, muchos de los ahorristas que hicieron entre ayer y hoy fueron a comprar dólares. Claro, el único lugar donde sienten que hay seguridad, digamos, de alguna manera. Así es. Bien, veamos si tenemos otras plaquitas. Bueno, también como parte del comunicado del FMI se pide como algo esencial la aprobación por parte del Congreso del presupuesto para el año 2019, que lo hemos analizado acá la semana pasada, ¿no? Sí. Con todos los ajustes y todo lo que está previsto ahí, que está muy desactualizado, como ya decíamos, a lo que va a ser también posiblemente la inflación y demás. Y el valor del dólar, ¿se acuerdan que hablábamos el jueves pasado que el presupuesto prevé un valor del dólar para todo el 2019 de 40,1? Sí. Creo que hoy ya superó los 40 pesos. Hoy ya está a 40,50, así que... O sea, ¿vos te imaginás los próximos 15 meses con el dólar quieto? No, imposible, menos esto que ellos mismos están proyectando que el dólar puede llegar a 48 a fin de año, ¿no? Entonces... Sí, bueno, el Fondo Monetario le pide al gobierno, a ver, queremos que ustedes nos demuestren de que hay racionalidad, entre comillas, política en la Argentina y que van a aprobar el presupuesto y que no va a haber conflictos políticos y que no va... como que ustedes tienen controlada la situación política. Difícil. Cosa complicada, ¿no? Difícil. Bien, veamos a ver si tenemos otra placa más. No sé si acá ya terminan. No. Me parece que esta es la última. Sí, esa es la a ver. Bueno, y lo del equilibrio también, que necesitamos desde el país garantizar este equilibrio presupuestario para el año 2019, seguramente con este déficit cero del cual ya se viene hablando, Déficit cero le pide el Fondo Monetario nuevamente a nuestro país. Les dice, nosotros les damos 7.100 millones más de dólares de lo que estaba previsto, pero ustedes no pueden actuar en la política cambiaria, ustedes no pueden emitir billetes y ustedes tienen que llegar al déficit cero. Durísimo. Durísimo. Ahora, con esto del déficit cero,
Ayer estuvo el jefe de gabinete, Fernando Yarade, en la Cámara de Diputados de la provincia, explicando el presupuesto provincial para el año que viene. El datos duros. Sí, datos duros. Bueno, en medio de esta necesidad de ajustar y de achicar y demás, la provincia de Salta va a tener 4.240 millones menos para gastar, producto de este ajuste, ¿no? Tiene que ver 4.240 millones de pesos. En términos de presupuesto de este año, eso es entre el 8 y el 10% de recursos menos va a tener la provincia de Salta por disposición del gobierno nacional y por ajustarse a lo que el Fondo Monetario Internacional pide. El Fondo Monetario Internacional pide déficit cero, ajusten los gastos y el gobierno nacional ajusta, y esto nos pasa a los salteños. Eso nos pasa a nosotros, que bueno, esto tiene que ver con una parte que se destina al subsidio de transporte y a la energía, ¿sí? Y el otro Fondo Federal Solidario, que también lo hemos analizado acá alguna vez. El Fondo de la Soja. Vos imaginate la cantidad de cosas que podría hacer la provincia de Salta con 4.240 millones de pesos que no va a tener. Son un montón de obras públicas, un montón de viviendas, son escuelas, son hospitales. Es un montón de plata lo que Nación obliga a Salta a ajustar. ¿Por qué lo obliga? Porque no se nos manda más. Porque esa plata que maneja la Nación y antes llegaba por leyes o por decretos existentes a las provincias. Bueno, así que... Así estamos, digamos. Bailecito de Macri ahí en el Fondo Monetario Internacional, ahí con todo el... Sí, él muy contento y acá nosotros no tanto, ¿no? No sé si lo han visto, creo que tenemos ahí un videíto. Macri bailando. Macri bailando, a ver si el señor director tiene por ahí... En medio de un brutal ajuste, ver esas imágenes, un brutal ajuste que están descargando sobre el pueblo argentino, ver esas imágenes de Mauricio Macri feliz, bailando, cuando seguía entregando el al futuro país, de nuestro país, es lamentable. Es lamentable, ¿no? Bueno, y también en medio de esto, él sintiéndose victorioso, lanzando también su candidatura a presidente, ¿no? Nuevamente. Por ahí no sé si desconociendo lo que está haciendo la realidad del país, que calculo que se le hará un poco complicada la reelección con todo esto. Sí, pero aparte de lanzar su candidatura a presidente por un nuevo periodo en Estados Unidos, delante del mundo financiero que está perjudicando tanto a la Argentina, la verdad que es un cachetazo, porque si él quiere ser presidente, que venga y nos diga a los argentinos, a ver, esto está pasando, esto es lo que planeo hacer y quiero que ustedes me elijan de nuevo. Pero ir a lanzar su candidatura a presidente por un nuevo periodo en Estados Unidos, en la situación en la que estamos viviendo, es una burla. La verdad que sí, pero bueno, así con este análisis también nos invitó a enamorarnos de la funcionaria, bueno, la representante del FMI, y bueno, en ese sentido creo que no vamos a coincidir mucho. Pero no. Vamos a seguir analizando el jueves que viene toda la realidad económica del país, y bueno, antes que nada les quiero saludar a las chicas del Labeli por la vestimenta que me acompaña todos los jueves.